El día de hoy en Mujeres estamos platicando sobre pacientes trasplantados y todo lo que es relacionado con al trasplante de órganos. Y es por ello que ya tenemos aquí en el estudio al doctor Rodolfo Delgadillo. Él es especialista en este tema, sobre todo uno de los principales promotores e impulsores de este tipo de dinámicas y cultura aquí en Aguascalientes y con una gran participación a nivel nacional. Es secretario técnico del Centro Nacional de Transplantes y es por ello que le damos la bienvenida al doctor Rodolfo. ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hola, oye, además de todo, pediatra. Además de todo, pediatra. y también presidente del Colegio de Pediatras. Bueno, ya estamos de salida en ese sentido, ya se cambió la mesa directiva. Pero también muy activo en este tipo de asociaciones. Claro. Oye, doctor. Qué bueno, felicidades. Muchas gracias. Sí, sobre todo que necesitamos más acción e impacto porque esto también repercute en las estadísticas en Aguascalientes. Pero el tema a platicar con el día de hoy, contigo, Doc, es el tema de los mitos y realidades y cómo está la cultura de la donación de órganos en México. Que de ahí partiríamos porque hay muchas dudas y muchas inquietudes que ya lo platicamos fuera del aire. Claro. Sí, ya siempre hemos concluido que el punto de no tener una donación de donante cadavérico, de donante fallecido, es una falta de cultura en México. Sin embargo, yo establezco que sí hay una buena cultura porque donar en vida es mucho más difícil que tener un donante fallecido. La decisión de una persona, que es lo que se hace más en México, es donar en vida. Generalmente los familiares son los que le donan órgano, en este caso el riñón, a otro de sus miembros de la familia o un amigo, se puede hacer ese proceso. Y obviamente yo siempre he dicho que es más difícil donar en vida, porque es una decisión que estás tomando en ese momento y estás vivo y vas a donar una parte de ti para que otra persona viva. El problema lo tenemos con los donantes fallecidos, porque hay una dificultad en aceptar que aquel miembro de la familia que ha perdido la vida desde el punto de vista cerebral pueda donar un órgano. Y la falta de esa donación en México es más que nada, no tanto la falta de cultura, sino la falta de profesionalización de los equipos que hacen la procuración de órganos. Es muy distinto hablar de un médico que hace trasplantes o del equipo médico que se dedica a la medicina de trasplante al equipo que se dedica a la procuración de órganos. ¿A la extracción de los mismos? No, me refiero al equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, personas que abordan a los familiares quienes han perdido a su ser querido en ese momento y que les piden el órgano. Por ejemplo, los médicos que realizan trasplante no podemos hacer la petición directa a esos familiares por conflicto de interés. Entonces tiene que haber un equipo profesional intermediario que se dedique a eso, independientemente del grupo, que acompañe al familiar en su dolor para poder establecer la importancia de una donación de órganos. Pero no lo vemos esto con regularidad, o sea, esto es algo que muy seguramente existe, pero no estamos familiarizados, que nos toque ver cuando tenemos algún miembro de la familia o algún amigo hospitalizado y que nos toque ver este equipo que haga su función, pues no. Y yo te lo digo de manera personal porque, bueno, me ha tocado en varias ocasiones tener que estar en los hospitales por semanas enteras por cuestiones luego familiares. Jamás me ha tocado ver eso, sí, y me queda claro que existe. No te ha tocado verlo porque casi no existe, es mejor dicho. El único hospital aquí en Aguascalientes que tiene ese servicio profesional es el Hospital Hidalgo. Y gracias a ese establecimiento de ese equipo, la procuración de donante fallecido incrementó de manera sustancial. Sin embargo, falta en todos los hospitales de la región, no solamente para que donen los órganos o no donarles, sino para hacer el acompañamiento del familiar que está lidiando con el dolor en ese momento de la pérdida de un ser querido. Y eso es lo más importante. Yo creo que, por eso insisto, no es tanto la falta de cultura, sino una falta de profesionalización de la gente. La gran mayoría de esa gente que hace esa petición en muchos años era una participación voluntaria. Es decir, era gente que se ofrecía, se acercaba y yo les ayudo en este proceso, pero bueno, a veces teníamos donaciones el 24 de diciembre en la noche y decías, oye, pues vente, híjole, pues sí voy. Pero aún así, yo creo que la gente pues necesita tener un lugar profesional donde diga, ¿sabes qué? Yo tengo mis actividades, tengo este rubro, a esto me dedico. Tienes que tener
una respuesta, una apertura desde el punto de vista económico, de seguridad y todo eso, para esa gente que se dedica a eso. Oye, palabra mágica, acabas de mencionar la cuestión económica. ¿Nos cuesta a nosotros como donantes el ser donadores? En el caso de donante fallecido, sí cabe aclarar que cuando llega un paciente a un hospital, se tiene que hacer todo el esfuerzo por mantenerlo con vida, salvarlo y que se reintegre. Sin embargo, hay momentos en los que no se puede hacer. Hablamos, esto de la cuestión económica, hablamos de un hospital privado, por así decirlo. Esa persona que va y tiene muerte cerebral, hasta el momento que desarrolló la muerte cerebral, ellos pagan su cuenta. Sin embargo, en el momento que deciden donar los órganos, a partir de ese momento el hospital ya no les cobra en ese momento. ¿Quién lo absorbe? ¿El hospital privado? El hospital privado, porque ellos tienen un compromiso, una licencia que ellos obtienen para poder hacer la donación de órganos y tejidos, y se comprometen a ese punto, decir, oye, si hay un donante, pues a partir de este momento ya... Cualquier hospital. En cualquier hospital. A nivel nacional. Fíjate qué importante saberlo, sí. Rosy. Aquí me entra esta duda. Se hace la donación, el hospital asume la cuenta. ¿A dónde se van esos órganos? Bueno, una vez que los familiares deciden donar los órganos, porque no solamente es riñones, corazón, pulmón, piel, hueso. Sí, pues todo lo que pueda. Hay mucha gente que dice, no, solamente quiero que donen los riñones. Depende de la decisión familiar. Oiga, pero hay que aprovechar, done todo. Sí, sí. Pues sí, hay que donar todo. Entonces, aquí el punto es decir, ¿en qué momento decide? Una vez que se decide hacer eso, se hace una comunicación al Centro Nacional de Trasplantes a nivel nacional. Es obligatorio de parte, o sea, para quitar este otro mito donde el hospital va a negociar con otras entidades. Se comunica a nivel nacional, el Centro Nacional de Trasplantes, que es un órgano gubernamental con toda la normatividad de salud pública. Ellos emiten a todos los centros de trasplante de México la disponibilidad de esos órganos. Y en cada uno de esos hospitales existe una lista de espera, ya sea de riñón, de corazón, de pulmón. Entonces, ¿sabes qué? En este hospital, obviamente, si aquí en Aguascalientes necesitamos riñones, le ofrecen primero al Hospital Hidalgo, que es un ente público, donde se están ofreciendo esos órganos. Por ejemplo, si naciera en algún hospital privado aquí de Aguascalientes, o más bien que tuvieran ese órgano disponible, se ofrecen los riñones aquí a Aguascalientes primero y luego a otras entidades. Y así, primero los hospitales civiles, o sea, los hospitales públicos. En caso de que los hospitales públicos no tengan receptores para esos órganos, entonces se abre el abanico a los hospitales privados de toda la República, y quien tenga el paciente en mejores condiciones, en lista de espera adecuada, que esté todo bajo en orden y que esté clínicamente disponible, entonces se procede a trasladar esos órganos. Corazón, por ejemplo, solamente en México DF, Ciudad de México, ahora se hacen trasplante de corazón. Entonces los primeros que se ofrecen son los centros públicos que se dedican a la cirugía de trasplante de corazón en México. Y ahí, si algunos hospitales públicos no tiene receptores en ese momento, entonces se ofrece a los hospitales privados que hacen esa actividad. Así es como se maneja. Se puede, perdóname, antes, adelante. Se puede decir, si yo llego a fallecer y había alguien cercano o alguien me lo pide, ¿se puede dirigir el órgano a alguien específico? No. Hay mucha gente dice, oye, es que mi familiar falleció y yo necesito un riñón. Desafortunadamente eso no se puede. Se tiene que, vuelvo a repetir, comunicar al Centro Nacional. Se abre el abanico, y si esta persona está en primer lugar en la lista en Aguascalientes, pues se le toca. A menos que hayas dejado una voluntad anticipada. Aún así, cuando es donante fallecido, no. No, tiene que ser así en regla. Tiene que pero ser. Me refiero, por ejemplo, si yo sé que mi familiar está enfermo y yo sé que estoy por morir, no puedo yo ante notario decir, el momento en que yo fallezca, mi voluntad es que ese riñón o ese órgano en particular sea donado a este familiar. No, tiene que entrar al sistema nacional. Wow. Sí, eso es un tema de regulación. Claro, es un tema de regulación y evita muchas suspicacias y mitos de decir, no, pues así decirlo. Lo mataron allá adentro. Sí, lo que he escuchado mucho, no, pues es que le quitaron los riñones para dárselo al hijo del doctor que necesitaba riñones. Son cuestiones muy, muy delicadas. Es importante que lo aclares, para que haya la certeza y la seguridad de que esto se regula y realmente se les proporciona estos órganos a quien tiene
lista de espera, quien tiene tiempo ya tratando de ser un personaje receptor. Claro, así es. Este es muy regulado y muy vigilado. Es una cuestión que todos los días se están haciendo una supervisión. Háblanos acerca del tiempo de vida de calidad de los órganos, más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos de cuando la persona fallece a que puedan ser extirpados y que puedan ser distribuidos para que estén en óptimas condiciones, Doc? Sí, hay una confusión porque mucha gente piensa que el paciente fallece y ya puede sacar los órganos. Recuerden que los que pueden donar en México son los que tienen muerte cerebral. Es decir, el paciente tiene todavía actividad cardíaca, tiene signos vitales en activo, sin embargo su cerebro ya está muerto. Esa es una muerte clínica que tiene que ser certificada por el especialista, en este caso neurólogo, neurocirujano, etcétera, intensivista, para establecer que ese paciente tiene fallecimiento. Una vez que está, se llama donación por muerte cerebral. Se tienen diferentes medios para conservar el órgano y llevarlo a un puerto donde se ha recibido. Por ejemplo, el corazón tiene entre 6 y 8 horas para llegar al centro donde se va a trasplantar. El riñón puede durar 48, 72 horas, hasta 3 o 4 días para poderse trasplantar. Por eso se va cerrando cada vez esta lista. Exactamente. Entonces el corazón, cuando tienes un corazón, que alguien dona un corazón, híjole, mano, se tiene que mover. Rápido. Sí, porque eso implica logística en el interior de la República para trasladar ese avión, en helicóptero, etcétera. Y acortar los tiempos, porque eso es fundamental. Por eso es donde, en la región, o sea, exactamente. Lo más fue rápido. Aquí en Aguascalientes, aquí. Exactamente, exacto. Ya hueso, piel y eso, pues hay medios de conservación que duran muchísimo tiempo, años, córneas y eso, que puede durar bastante tiempo sin que sea necesario trasplantarlo de manera inmediata. Riñón puede ser 24, 48 horas, 72 horas. Ay, doctor, hay muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo se agota. Danos, por favor, medios de contacto y también a dónde podemos recurrir si nuestra voluntad es justamente esa, poder donar. Es muy importante acercarse a la Secretaría de Salud, donde ustedes pueden establecerse como un donante potencial. Sin embargo, le comentaba fuera del aire que quien decide al final de cuentas si donas o no los órganos son tus familiares. En este caso, cuando ya falleciste. Entonces, aunque tú dejes por escrito que quieres donar tus órganos, riñones, o con testamento o con notario público, la decisión final la tienen tus familiares. Entonces, con quien tienen que acudir, así de manera real, o juntar una familia, saben que el día que me pase algo, yo voy a donar mis órganos. Y quiero que respeten mi decisión, porque ellos son los que van a tomar la decisión. Aunque tú lo dejes escrito y todo, ellos son los que deciden. Ahí está. No nos vamos a escapar de una situación de esa naturaleza. Gracias, doctor. Muchas gracias. Estamos ya con el tiempo encima, pero ¿a dónde podemos recurrir? Pueden acudir a los teléfonos, pueden acudir al Hospital Hidalgo, ahí tienen trabajo social, ahí pueden acudir ya sea para recibir atención para trasplante renal o para apuntarse en una lista de espera. ¿Tus redes sociales, doctor? Está como Rodolfo Delgadillo Castañeda, ahí es donde podemos resolver todas las dudas en materia de este punto del trasplante. Sígalo en redes porque tienes unas historias emocionantes de testimonios donde tú les das seguimiento, en donde los das de alta, y la verdad vale la pena porque es una forma de hacer conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Sí, la calidad de vida cambia muchísimo cuando trasplanta. Radicalmente. Gracias, doctor. Un agradecimiento a ustedes y muchas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias y vamos a una pausa y regresamos.